fondo del cajón que nadie se acuerda y ellos son parte importante de nuestro fútbol. Pero bueno, partamos con el tema de estos últimos días, lo que ha sido la serie El Presidente. Antes de presentar a nuestro invitado, que es un especialista en la materia, Pancho Aguiló, tú nos hablaste el otro día. ¿Qué nota le pondrías del 1 al 7 a la serie? Un 5. Ya, positivo, aprueba por lo menos, aprueba dentro de... Sebastián Chamagol. Sí, yo también ando quizá en una nota del 1 al 7, 5. Me entretuve por momentos, por otro la verdad me aburrí, por otro demasiado fantástica para ponerle una etiqueta, ¿cierto? Y otras que muestran también una realidad. Quizás conceptualmente, sobre todo cuando se dirigen a ciertos personajes, yo creo que es perfecto, ¿eh? O sea, nada que decir con eso, pero lo demás, la verdad que esperaba más de la serie. ¿Pancho? Sí, no, yo quedé recontra contento con la calificación a Jorge Segovia. Creo que quedaron cortos diciéndole buitre, digamos. Me parece que es bastante peor que eso. Pero el resto, la verdad es que creo que la parte realidad de la serie tiene un 80, un 85% de veracidad. Sí. Claro, hay cosas que no se entienden, como que la señora de Jadwe no se enteraba de nada. Pero en líneas generales yo te diría que la parte reporteada tiene bastante que ver con la realidad, y si uno empieza a analizar dirigente por dirigente se da cuenta que en la serie no se equivocaron tanto con quién fue quién en la Conmebol. Ya vamos a estar detallando aquello en un rato. Vamos a ver qué cosas son reales, qué no. Por ejemplo, si usted ha visto la serie, en el primer capítulo muestran a un Yachir, a un amigo árabe de Sergio Jadwe, que era como el que le hacía todos los movimientos oscuros dentro de su gestión. Ese personaje, por ejemplo, nunca existió. Nunca. Así que, por lo menos, dejarlo en claro. Y para saber más cosas de qué son verdad, qué no, y qué le pareció también la serie, es un especialista. Ha sacado libros sobre lo sucedido con Sergio Jadwe, la NFP y la FIFA. Es nada más ni nada menos que además una persona a la cual le tengo mucho cariño, mucho respeto y admiración también, Fernando Agustín Tapia, que no es su segundo nombre, pero bueno, es conocido como Fernando Agustín Tapia, y ahí está. Fernando, gracias por estar con Todo es Cancha, amigo. ¿Cómo estás? Un gran abrazo. Un gran abrazo, Marcelo. Un gusto de poder compartir un espacio junto contigo. Tú sabes que siempre he seguido tu carrera. Una vez nos encontramos. No lo cuente. No lo cuente. Pero habla muy bien de ti. Mientras yo me iba, tú venías llegando, imagínate. Era tarde. Saludo al Pancho Aguiló, que sí lo hemos visto más, digamos, consecutivamente en el tiempo, y al gran Chamagol González, siempre ahí. Un gran saludo para él, un gran abrazo, Chamagol, para ti también. Igual para ti, Fernando. Gracias. Fernando, bueno, lo que estábamos hablando, ¿no? La serie. Primero, ¿qué te pareció? ¿Qué opinas de la actuación de Andrés Parra? ¿Qué te ha parecido todo lo que ha repercutido con la serie El Presidente? Bueno, de lo general a la particular. En términos generales me pareció una serie entretenida para pasar un buen rato. Yo me reí en varios pasajes. Creo que, a ver, en términos globales explica bien el fenómeno de la corrupción en la Confederación Sudamericana. Creo que la serie ayuda a comprender, para aquellos que no tienen ningún acercamiento, a cómo se operaba y qué es lo que realmente pasaba con los dirigentes y cómo se coimeaban los dirigentes. Cuál era el negocio que estaba de por medio. La figura, digamos, del personaje de Julio Humberto Grondona es muy relevante, digamos, para ir explicando, digamos, el fenómeno, ¿no? Cómo operaba la corruptela en el fútbol mundial y particularmente en la Confederación Sudamericana. Pero como el hilo conductor es Sergio Jadwe, que lo tenemos tan cerquita, la verdad es que hay muchos hechos que no ocurrieron en la realidad. Está desapegada, digamos, a lo que efectivamente sucedió en muchas situaciones. El rol de María Inés Facuse está sobredimensionado, creo yo. El de la ex mujer de Sergio Jadwe es la villana de la historia. Y en el caso de Jadwe se le atribuyen situaciones, hechos que efectivamente no ocurrieron, no están acreditadas. Y por lo tanto hay que ver la serie con el ánimo de que es una parodia, ¿eh? Que es una suerte de sátira de lo que pasó efectivamente, para reírse
Y claro, eso ha provocado muchos comentarios. La familia de Grondona no está muy contenta, ha anunciado una demanda. Entiendo que también Jorge Segovia, hay una declaración pública hace muy poquito en donde anuncian acciones legales contra Amazon en los Estados Unidos. Y veremos, porque esto va a ir escalando seguramente, porque hay varios personajes que están nombrados, varios de ellos procesados por la justicia norteamericana. Me parecería de verdad cara de palo, digamos, que iniciaran acciones, porque están los delitos bastante claros, ¿no? Y por parte de la Fiscalía de Nueva York. Ese es el tema, Pancho. Tú conoces más, por lo menos, la interna de lo que está pasando ahí. Sí, no, yo quería acotar algo antes de desglosar en qué están los dirigentes sudamericanos luego del FIFA Gate. Acotar que es raro lo de Segovia, que le encantan los tribunales, pero cuando lo citaron a él se corrió. Raro, ¿no? No estuvo. Claro, él declaró a distancia. Exactamente. Finalmente la justicia lo terminó, exculpando de la situación, sí, a dirigentes o directivos de la Universidad Internacional SEC, por el tema de las acreditaciones irregulares. Probablemente la demanda de Segovia pueda tener algún tipo de futuro, no así la de Grondona. Explicaba más bien el periodista norteamericano Ken Bensinger, que está muy cerquita del caso FIFA y que conoce a la perfección cómo operan los tribunales en Estados Unidos y la ley norteamericana. Explicaba hoy en la tarde de que en Estados Unidos es prácticamente imposible poder demandar a alguien por difamación de un muerto. O sea, es muy difícil, es muy complicado. Por lo tanto, creo que es más bien una verborrea, claro, de la familia de Grondona, que obviamente que puede reclamar respecto de que se ensució, entre comillas, el nombre del padrino, el gran padrino de la corrupción en el fútbol sudamericano, es Julio Humberto Grondona. Su nombre no está textualmente descrito en todos los papeles, documentos de la Fiscalía de Nueva York, básicamente porque murió el 2014. Exacto. Por lo tanto no se pueden hacer elecciones legales, claro. Pero evidentemente va a ser complicado que ellos logren alguna situación en la justicia norteamericana. Yo tengo una pregunta con respecto a la veracidad de algunos hechos en la serie también. El Pancho lo comentaba el otro día y quizás tú lo puedes ratificar, Fernando, con respecto a tu conocimiento, a lo mejor también dentro de la investigación, pero en la serie quien también asume un rol súper protagónico es la detective, en este caso, el FBI, que seguía en esta ocasión a Jaude, ¿cierto?, con el tema del balón de fútbol, que era prácticamente el micrófono. Eso creo en la realidad no existió, o no fue tan así. No hubo ningún agente súper especial. Esto es muy fantasioso. De partida el FBI no puede actuar en territorio extranjero. El FBI puede hacerlo solamente en territorio norteamericano. Por lo tanto, es absolutamente falso esa imagen que se muestra de un agente del FBI, poco menos que coordinando acciones de la policía suiza y también coordinando acciones de la PDI en nuestro país. Esto aparece en la serie, eso es pura fantasía. Eso no puede ocurrir. Hubo muchos agentes que estuvieron involucrados en este caso, que hay que decirlo, el FBI comienza a investigar el año 2010. Hay ahí cierta discrepancia en algunos investigadores, periodistas e investigadores respecto a cuándo específicamente surge el interés de Estados Unidos. Bensinger plantea que todo surge de una investigación en torno a mafias rusas que operaban en Estados Unidos, y se encuentran con el dato de que estas mafias rusas estarían financiando a la FIFA para conseguir el Mundial de Rusia 2018. Que ese es el origen del caso FIFA, del FIFA Gate. Andrew Jennings, que es para mí el más importante de los periodistas que tiene este caso, que es un escocés que viene de hace 20 años tratando de desvelar toda la corrupción en la FIFA, señala que es una reacción de Estados Unidos producto de que ese país perdió la sede del Mundial del 2022 a manos de Qatar, que efectivamente sobornó a muchos dirigentes del fútbol mundial para conseguir eso. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, no existe esa superagente especial o superagente especial. Es una investigación de 5 años que desemboca ya públicamente el 27 de mayo de 2015 con las primeras 7 detenciones en Zúrich, y de ahí en más, bueno, conocemos la historia. Otra de las grandes, me parece... ¿Fernando? Se nos pegó el feñay. Está pensando cuál es una de las grandes mentiras, me parece, de la serie. Ya vamos a estar de vuelta con Fernando Agustín Tapia. Eso no es así. Decía yo que propone una serie que Jaude es un top
desde Fernando, 2014, eso no es así. ¿Me escuchas? Jadwe comienza a entregar información después de que estalla el caso FIFA, el 27 de mayo. El día 28 de mayo, y está absolutamente ratificado por documentos, viajan a Estados Unidos 2 abogados chilenos, Óscar Fuentes, que era el secretario ejecutivo de la NFP, y el señor Forteza, que es el abogado particular aún de Jadwe en Chile, y ellos lo que hacen es buscar los bufetes de abogados en Estados Unidos para iniciar la preparación de la defensa con recursos de la NFP. Eso lo ratifica la auditoría forense de Deloitte. Sí. Y la primera declaración de Jadwe ante un agente de la FBI es en Chile, y es en la Embajada de Estados Unidos en Santiago, y es en plena Copa América, es posterior al partido de Chile con Uruguay de cuartos de final, y antes del partido con Perú por semifinales. Eso se hizo, insisto, en la Embajada de Estados Unidos en Santiago. Posteriormente hubo cuatro viajes reservados, se camuflaron los viajes de Jadwe hacia Nueva York para la declaración con el FBI. Uno de ellos es posterior a la Copa América, donde él dice que va a vacaciones a Miami, efectivamente va a Miami de vacaciones, pero aprovecha esa oportunidad para hacer su segunda declaración. Y así 4 viajes, todos financiados con platas de la NFP, tal como determinó claro, la auditoría forense. Pancho. Sí, no, yo quería detallar, antes de seguir hablando de Jadwe, que me parece que es el tema más cercano a nosotros, en qué están los dirigentes sudamericanos que fueron parte de este FIFA Gate. Nicolás Leos, por ejemplo, que no alcanzó, murió el año 2019, tuvo arresto domiciliario por recibir, ustedes van a raíz de las cifras, por recibir $7 millones. Imposible que haya recibido $7 millones, pero eso es lo que le acreditaron como que había recibido en cuanto a sobornos. Lo sucede con Ángel Naput. Te quiero solamente precisar, esas cifras, que no corresponden, por supuesto, al total de lo que recibieron todos los dirigentes, incluyendo a Jadwe, solo dice relación a las platas que fueron pesquisadas en Estados Unidos, porque solamente por eso pueden iniciar procesos en las cuentas que quizás tenían en Estados Unidos. En Estados Unidos, pero puede haber cuentas en Uruguay, puede haber cuentas en Suiza, puede haber cuentas en las Islas Caimán, en el Medio Oriente, etc. Exactamente. Bueno, de hecho, Jadwe tenía algunas offshore ahí en paraísos fiscales fuera de Estados Unidos, digamos. Juan Ángel Naput, presidente de la Conmebol, que sucede a Nicolás Leos y que a la vez había sido presidente de la Confederación Paraguaya de Fútbol, fue condenado a 9 años, tiene que devolver 3 de $27 millones que se le acreditan como defraudados. Qué lindo. Julio Grondona, bueno, murió antes del caso, y su mano derecha, Eduardo De Luca, sufrió el embargo de varios bienes en Argentina. Los brasileños Marco Polo del Nero y Ricardo Teixeira se mantienen en Brasil, que solamente extradita a narcotraficantes. Por lo tanto, siguen allá. José María Marín está libre por razones humanitarias, fue juzgado en Estados Unidos y condenado a 4 años de prisión, más el pago de alguna multa por recibir $4.400.000. Eugenio Figueredo, uruguayo, libertad condicional, por sobornos entre el 2004 y el 2015. Imagínense cuánto recibió. 11 años, mira, qué increíble. Le remataron un departamento en Punta del Este y una casa en Carrasco. Las casas en Carrasco son casas en Carrasco, digamos, en Uruguay, y un departamento en Punta del Este es como tener un departamento en el mejor balneario del mundo. Rafael Esquivel de Venezuela, prisión domiciliaria y brazalete electrónico. Luis Bedoya de Colombia espera sentencia por lavado de dinero y crimen organizado. Y está, entiendo yo, en la misma situación que Sergio Jadwe. Ha ido aplazando la sentencia también por haber sido soplón finalmente en esta investigación que encabeza Loretta Lynch, o que encabezó Loretta Lynch, la ex fiscal general de Estados Unidos. Luis Chiriboga de Ecuador, 10 años de prisión libre desde el año pasado. Alcanzó a cumplir 3. Manuel Burga de Perú está investigado en su país y fue absuelto. No tiene ninguna pena. Carlos Chávez de Bolivia, que queda como un degenerado máximo en la serie. Absoluto. Está procesado por varios cargos y falleció producto de un cáncer el año pasado. Sergio Jadwe, bueno, está acusado de $5 millones en sobornos, pagó $1 millón de fianza, aplazó su condena ya 9 veces, y acá en Chile, el único organismo que se ha querellado en contra de él es el Servicio de Impuestos Internos, que está esperando una extradición que nunca va a llegar, y les voy a contar por qué. En algún minuto un secretario ejecutivo de la NFP lo fue a buscar y la presidencia de la NFP, encabezada por Arturo Salá, lo bajó del avión. Los ejecutivos de televisión, José Lázaro, brasileño de Traffic,
acusado por pagos ilegales, condenado a 2 años de libertad condicional, pagó, escuchen la fianza, $9.200.000 para salir libre. Wow. Imagínate lo que tiene. Eso nomás. O sea, Alejandro Bursaco, no, escuchen esta. Alejandro Bursaco, de la empresa Torneos de Argentina, Sí. pagó una fianza de $21.600.000. Dios mío, santo. Mientras que Hugo y Mariano Jenkins, que son padre e hijo, son los dueños de Fullplay, están acusados de soborno siendo investigados en Argentina. Esa es más o menos la actualidad de este tropel de ladrones que tenía el tropel de ladrones anterior que tenía la Conmebol, porque Eduardo Domínguez tampoco es de los chicos más limpios, digamos. Cuando algunos Bueno, decimos gracias fútbol, esto me imagino que se van de rodillas hasta Suiza a la FIFA. Impresionante No, lo que han terrible. ganado. Ahora, de todos los que nombraste, Pancho, y también los que aparecen en la serie, sigue siendo el más joven, en este caso, Jadwe, porque la edad que tenía Jadwe para llegar ahí también Con 31 años termina asume. siendo Y, 31 años, imagínate. y eso le quería preguntar a Fernando, que es más especialista. ¿Por qué? Porque la serie gira en torno a Sergio Jadwe y a María Inés Facuse. Y que, a mi parecer, por lo menos, y por lo mismo te quiero preguntar, uno, Jadwe queda como este es un canal nuestro de YouTube, Sí, así que podemos decir, como un hueón, como un pelotudo Claro. que más o menos no tenía idea qué hacía, prácticamente Sí. pareciera inocente en la serie. Y segundo, María Inés Facuse también tiene un rol tan importante que hace y deshace todo, pero por lo visto ella no sabía nada, absolutamente nada. ¿Es así? ¿Jadwe era tan hueón y María Inés Facuse nunca supo nada? No, o sea, claramente eso es una decisión del guionista, ¿no? De que establece poco menos un Jadwe muy inocente, muy torpe, que no tenía idea qué mundo se estaba metiendo, y claramente que no. O sea, hay que recordar simplemente que Jadwe, antes de ser presidente de la NFP, incluso ya tenía vínculos con un empresario, entre comillas lo vamos a decir empresario, una persona que estafó, Tomás Serrano, que lo instaló como presidente de Unión La Calera. Recuerden que Jadwe, Jadwe siendo director de una 12.000 millones de cobraba, pesos creo que estafó Serrano. es la estafa accionaria más grande de la historia de Chile. Él salió de la cárcel el año pasado recién, Tomás Serrano, es un personaje clave en esta historia, pero evidentemente va a ser difícil que te dé una entrevista. Tanto él sabía sabía perfectamente la mecánica de corrupción porque ya la había aplicado en La Calera. Y por eso es que había en medio, los menos, que planteaban dudas desde el comienzo, desde el momento en que se nomina, que sale el nombre de Jadwe como la posibilidad de ser incluso candidato a la presidencia de la NFP. Por lo tanto, inocente no era un torpe, sabía perfectamente la mecánica a qué mundo iba a ingresar. Se le atribuye a María Inés Facuse, además, un rol político que no tuvo. La serie aparece incluso buscando votos para diferentes decisiones dentro del Consejo de Presidentes. Ese rol lo cumplió Mauricio Echeverri. Él sí era el operador político de Jadwe dentro del Consejo de Presidentes. Y es muy raro, María Inés Facuse no puede decir hoy que no sabía de las chanchullos de Jadwe porque ella disfrutó del cambio pero rotundo en el nivel de vida que sostuvieron en prácticamente 2 años. Fue un cambio radical en todo sentido. Ellos tenían una casa en Huechuraba, una casa de clase media, para quienes alcanzaron a ir a entrevistar alguna vez a Jadwe en esa casa habitación, y después se compran un departamento en Vitacura, un departamento de lujo con 3 estacionamientos, con vista al campo de golf, un departamento de casi 500 millones de pesos, y paga el pie con dinero en efectivo. Los cambios de vehículos, de autos con 0 kilómetros, la misma Nené, como le decían, efectivamente, ella también disfrutó de los cambios de auto. Ella tenía una camioneta 4x4, después de andar un auto chino en La Calera, tenía una 4x4 y cambiaba auto a cada rato. Jadwe también. Jadwe era muy de comprar ropa de lujo y viajaba especialmente para eso a Buenos Aires. Le gustaba también los artículos de lujo, empezó a disfrutar esto del mundo FIFA, que siempre te regalan relojes, y empezó a coleccionar relojes. Entonces había un cambio radical de vida, viajar en primera clase, para el mundial arrendar un avión, claro. Bueno, se compraron o vivían en una parcela, un palacete no en La Calera, en La Cruz, que es entre La Calera y Iota, me parece que por ahí está, no conozco exactamente el lugar, pero sí he visto fotos de la casa donde vivían, un departamento en Concón, que es el que ahora genera toda la polémica entre María
Inés Facuse y la mamá de Jadwe, porque ahora María Inés Facuse está acusando en el fondo a Jadwe de una estafa, digamos, que a ese nivel. Un departamento en La Serena que se compró a nombre de la mamá de Sergio Jadwe. Así que mucho, un cambio radical. María Inés Facuse era socio de Sergio Jadwe en una sociedad comercial, una empresa que se llama San Nicolás. Por lo tanto, ella sabía perfectamente que habían plata que en algún momento ya tenía que haberse preguntado dónde sale todo esto, salvo que le hubiese creído a Sergio Jadwe de que ganaban muchísimos millones legales por parte de la Confederación Sudamericana, porque recordemos que el cargo de presidente de la NFP no es remunerado. Peña, habiendo tanta evidencia, no voy a decir tanto periodista, un par de periodistas que nos jugamos finalmente por las responsabilidades de Jadwe en temas penales y legales, que acusamos la corrupción, te incluyo ahí dentro de ese pequeño lote de periodistas que, bueno, tú estuviste a punto de perder el trabajo en Televisión en su momento porque te pidió tu cabeza, lo mismo pasó con Bianchi, ni hablar lo que nos hacía a nosotros en La Clave. ¿Por qué la justicia no actuó? ¿Por qué Sabas Chaguán, que era el fiscal nacional, nunca quiso investigar a Sergio Jadwe habiendo tanta evidencia? ¿Por qué le negó la investigación a Carlos Gajardo, que fue el fiscal de alta complejidad que quiso tomar el caso en algún minuto? ¿Por qué Carlos Gajardo se negó a abrir las cuentas de Jadwe cuando se lo solicita la NFP? ¿Cuál es el rol de la justicia chilena en todo esto? Bueno, en general todo el sistema judicial chileno, todos los organismos estatales quedaron al debe absolutamente en esta situación. Ahora, hay que reconocer que pruebas contundentes respecto de la responsabilidad en actos de corrupción de no solamente Jadwe, sino que toda la dirigencia sudamericana, las pudimos tener solo cuando se inmiscuyó una potencia del mundo. Exacto. Solo cuando se inmiscuyó la Fiscalía de Nueva York, solo cuando se inmiscuyó el FBI, y ellos con toda su capacidad lograron establecer muy contundentemente las pruebas que permitieron perseguir a toda esta manga de corruptos. Efectivamente, en Chile, y esta es parte de la investigación que nosotros develamos en el libro, hubo una acción muy tímida de la justicia, septiembre del 2015, o sea, estoy hablando de que antes de que Jadwe reconociera abiertamente que estaba involucrado en el caso, antes que se entregara cuando negaba todo. Bueno, en septiembre del 2015 se inició una investigación de lavado de dinero en contra de Jadwe a propósito de la compra del departamento en Vitacura. Él paga un catch por más de 40 millones de pesos y cada operación que supere los 10 millones en el sistema bancario emite una alerta. Y como estaba ya en la palestra el tema del FIFA Gate, se inició una investigación a cargo de la Fiscalía de Las Condes. Y esa investigación sospechosamente no prosperó o no avanzó mucho. Efectivamente, Jadwe compareció ante un fiscal en Chile. O sea, una vez sí efectivamente declaró ante un fiscal, que le preguntó, bueno, ¿dónde sacó estos 40 millones? Y el famoso capítulo, mi abuelita me lo compró, porque esa fue la respuesta de Jadwe. Mi abuelita me regaló los 40 millones. O sea, habría que imaginarse que la abuelita guardaba 40 millones debajo del colchón y no tenía una cuenta bancaria para acreditar efectivamente el pago de esos 40 millones. Ahora, lo raro es por qué la justicia no siguió avanzando. Efectivamente hubo una petición del fiscal Carlos Gajardo, o el ex fiscal Carlos Gajardo, de avanzar en eso, y Sabas Chaguán le dijo que no había muchos antecedentes todavía, que había que esperar, que se estaba desarrollando esta investigación en Estados Unidos, que la fiscal general de Estados Unidos le había quedado entregar más antecedentes. Lo que nosotros establecimos medianamente como una teoría, yo se lo preguntaba a Gajardo hace un par de semanas, es que efectivamente, como esta investigación del FIFA Gate llevaba tanto tiempo, 10 años, ahora cumplió 10 años, pero en ese momento 5 años, para la Fiscalía de Nueva York era súper importante y relevante que Jadwe mantuviese su rol de soplón en esa época ya, y que respondiera por los cargos en Estados Unidos versus una acción que probablemente no iba a prosperar en Chile. ¿Y por qué digo esto? Porque el delito de cohecho o de soborno entre privados no era sancionado en nuestro país sino hasta el 2018. Probablemente si esa acción hubiese seguido y Jadwe hubiese podido demostrar, bueno, que efectivamente pudo haber hecho un bingo y tenía 40 millones, no lo hubiese tocado mucho la justicia, no hubiese pasado ni un día en la cárcel, versus la posibilidad de que Jadwe siguiera colaborando con la justicia norteamericana, se entregara y fuese efectivamente procesado y castigado y sancionado por ser parte de toda la red de corrupción. Nosotros creemos que hubo un acuerdo entre fiscalías, que Loretta Lynch, en esa reunión de agosto del 2015 con Sabas Chaguán en Estados Unidos,
que Saba Chaguán dice que fue fortuita y que no se habló mucho del tema, creemos que efectivamente hay un acuerdo entre Fiscalía, en decir, por favor, no toquen a Jadwe, es nuestro informante, estamos en una investigación súper amplia, él se va a entregar, va a declarar ante el FBI, o ya ha declarado ante el FBI a esa altura, y por lo tanto la justicia chilena dijo, bueno, vamos a dejar que esto siga su curso. Hay que decir además que habían cuestiones políticas, la presencia de Jadwe acá hubiese sido muy incómodo para muchos. Exacto. Por lo tanto, creo que era conveniente para todos, para la política, para el mundo político, independiente de los colores, digamos que acá la política en general se inmiscuye en el fútbol, claro, es transversal, digamos. Entonces, era conveniente para el mundo de la política y era conveniente para el mundo del fútbol. Si la cantidad de dirigentes que fueron cómplices, pasivos y activos de Jadwe es impresionante, entonces, ¿qué era lo mejor para todos? Que se vaya este hombre, que se vaya a pagar y que asuma él solo la responsabilidad del FIFA Gate, de acá todos nos lavamos las manos, cuestión que ha pasado desafortunadamente. Sí. Feña, en la época de Jadwe, la NFP, producto solo de la selección chilena, entran por contratos con la marca de ropa que la viste y por el canal que la transmitió en aquella época, que era Mega, cerca de $200 millones. Cuando se va Jadwe, asume Arturo Salá y acusa que hay un déficit de 9.000 millones de pesos, o sea, hay 200 millones de pesos de dólares que se perdieron. Jadwe pudo haber actuado solo. No pudo haber parte de la directiva que le tendiera una manito, digamos, porque es insólito que se piense que alguien se puede robar 200 millones de dólares. Digamos. Bueno, la cifra, la verdad, no la tengo muy clara que sea esa dimensión. Lo que sí está claro es que solo no actuó. O sea, eso es una realidad. Acá, los que más deben estar celebrando esta serie, que no son ni siquiera nombrados, digamos, no aparecen por ningún lado, son aquellos que son cómplices más directos de Sergio Jadwe. Hablo de su secretario general, Nivaldo Jaque, hablo de su secretario ejecutivo, el abogado Oscar Fuentes, hablo de su directiva, de Mauricio Echeverri, que está en una linda casa en La Serena, entiendo que se hizo un TikTok, para que lo vean en Urgen, está muy divertido. Hablo de Patrick Lewinsky, ojo con este personaje. Mira, si queremos hablar de responsabilidades importantes, estamos hablando de una persona muy poderosa, y no solamente dentro del fútbol. Patrick Lewinsky, que es el principal accionista de Ñublense de Chillán, es quien, acreditado en el proceso, o sea, no es una cuestión que yo estoy especulando, acreditado en el proceso, reconoció hace 2 semanas por el ex fiscal Carlos Gajardo en una entrevista que yo le hice. Porque el nombre lo colocamos nosotros en el libro, pero a partir de trascendido y porque pudimos acceder a parte del expediente, aparte del expediente. Por eso yo le pregunté directamente a Gajardo hace 2 semanas, y él ya lo reconoce, ya está fuera del Ministerio Público, así es que se siente libre para poder entregar algunos datos. Y él dice, sí, efectivamente, Patrick Lewinsky es quien, primero, le arma la empresa fantasma. La empresa fantasma, que es esta empresa a través de la cual recibió los sobornos, la arma en Islas Vírgenes Británicas, a través de una empresa que opera acá en Santiago. Y después, él siendo ejecutivo del banco UBS, en Miami, en Florida, perdón, es quien además le abre la cuenta. Él se puede escudar diciendo que no sabía el origen del dinero, ese es su gran argumento. Pero por favor, todo el mundo conocía a Sergio Jadwe. Él era dirigente y es dirigente del fútbol, sabe que andaba en un auto chino el año 2010, sí. ¿Dónde iba a sacar $3 millones? ¿No se preguntó eso el señor Lewinsky? ¿Recibió alguna comisión, digo yo, del banco donde trabajaba para acercar esa cuenta? Yo creo que si es que la Fiscalía de Nueva York quisiese hacer su trabajo más profundamente, o sea, ir a otras ramas, probablemente tendría que llegar al menos a declarar ahí, señor Lewinsky, pero entiendo que la Fiscalía de Nueva York quiere simplemente constreñir el caso a los dirigentes del fútbol y a aquellos empresarios vinculados a grandes cadenas de televisión y aquellos que también tenían los derechos comerciales y televisivos para hacerle un caso mucho más, digamos, abordable desde el punto de vista logístico. Pero ciertamente en Chile ese nombre es uno de los grandes responsables y que tiene que dar en algún momento alguna explicación. Y lo peor de todo, sigue operando. Sigue operando, o sea, ojo porque, mira, es algo complicado, porque aquí ya nos estamos metiendo las patas a los caballos, te lo digo a ti precisamente, Pancho, porque a mí mucho más interesante que hablar de la serie,
que es entretenido, para que la gente tenga una visión global del caso FIFA, me interesa proyectar, bueno, ¿y qué pasó y qué está pasando hoy? Porque yo te voy a dar un ejemplo. Hoy, quien encabeza la Confederación Sudamericana es Alejandro Domínguez, ¿no es cierto?, el paraguayo. Alejandro Domínguez durante 4 años fue el vicepresidente en la Federación Paraguaya de Juan Ángel Naput. La mano derecha, Cuando sí. Juan Ángel Naput pasa a ser el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez pasa a ser el presidente de la Federación Paraguaya. Y coincidentemente, cuando cae Juan Ángel Naput, en diciembre del 2015, ante la justicia norteamericana, quien es elegido por los presidentes de las diferentes federaciones es precisamente Alejandro Domínguez. Situaciones similares ocurrieron en muchas federaciones continentales. El actual presidente de la Federación Colombiana era el vicepresidente de Luis Bedoya. El actual presidente de la Federación Venezolana era el vicepresidente Rafael Esquivel. Entonces, ¿de qué cambio estamos hablando? Si Chilaver tiene razón. No, Chilaver tiene razón, y acá en Chile pasan cosas como que, por ejemplo, el vicepresidente del NFP en la época de Jadwe tiene a cargo al VAR en Chile. Sí. Sí. Y que sale también en la serie. No, y aparece además aparece como un santo en la serie. Mira, hay una frase de Chilaver que es muy interesante y creo que refleja. Mira, aquí hay que hacerlo con mucho cuidado, Pancho, porque si no tenemos algún documento, alguna prueba, es fácil que te vuelvan a tirar con todo encima. Entonces, por eso aquí el trabajo que tenemos que hacer es el siguiente. Ya aquí lo planteo ya como una coordinación futura, porque lo dice Chilaver y lo grafica muy bien. Han cambiado los perros, pero el collar es el mismo. O sea, los perros eran los 10 dirigentes de la Confederación Dominicana, pero hay que saber quién es el que lleva el collar. ¿Me entiendes o no? Entonces tú cuando hablas de empresarios, empresas, ahí hay que más o menos empezar a capturar dónde está el fenómeno, si eso se ha erradicado o no, si las prácticas han sido dejadas de lado por parte de la Confederación Sudamericana. Yo ayer veía un documento que entregó un colega paraguayo. Yo todo esto tengo una coordinación con algunos periodistas de investigación dentro del continente de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú y Estados Unidos, con Ken Bensinger, que también siempre estamos en contacto. Y unos periodistas paraguayos entregaron un documento que entiendo que Chilaver también los publicó, que tienen que ver con pagos por $400.000 el 2016, el 2015, que todavía no caía Naput a nombre de Alejandro Domínguez. Mostraron también un contrato que no fue tomado en cuenta por Domínguez, siendo presidente de la Federación Paraguaya, que era por mucho más dinero, con una empresa en Paraguay que ofertaba por los derechos de utilización del fútbol paraguayo, y Domínguez extrañamente prefirió una empresa que pagaba menos. Entonces son situaciones que están pendientes, que están ahí, o sea, que están resurgiendo gracias primero a esta serie. Yo le agradezco a la serie porque coloca el tema nuevamente. Claro, el tema. Sí, es el tema. Y permite además que la gente tenga un acercamiento global al fenómeno de la corrupción en el fútbol. Y la gente debe de preocuparse porque nos afecta. Nos afecta porque primero, si bien es cierto, es una actividad privada, tiene una dimensión pública, y porque finalmente muchos de esos millones de dólares debieron haber llegado a los clubes y a los futbolistas. ¿Tú sabes por qué Eugenio Figueiredo cumple cárcel en Uruguay y no fue extraditado a Estados Unidos? Porque los futbolistas uruguayos, desde el 2013 en adelante, plantearon esto. Ellos hicieron una demanda contra la Conmebol porque sabían que habían contratos medio extraños y que en el fondo los perjudicados eran los futbolistas. Claro, que le llegaba menos plata. Imagen. No, que le llegaba menos plata también. De los premios de participación en Copa Libertadores, de Copa Sudamericana, la repartija que hacía la Conmebol, era menos plata. Ellos hicieron una acción judicial contra la Conmebol el año 2013, si no me equivoco. A partir de esa acción judicial, la justicia uruguaya pide la extradición de Eugenio Figueiredo, y como el caso es anterior al 27 de mayo de 2015, finalmente Suiza lo manda de vuelta a Uruguay, o sea, lo salva. Lo salva esa acción judicial de los futbolistas uruguayos, salva a Figueiredo de tener que estar pagando hoy cárcel en Estados Unidos. Entonces, claro, esta situación es gigantesca, este es un fenómeno que no ha terminado, que no acabó con la detención de los 10 dirigentes o el procesamiento de los 10 dirigentes, porque hay mucha gente que sigue. Mira, otro dato. Esta cuestión es increíble. Lo tengo por acá anotado.
Tú sabes que hay un funcionario de la NFP absolutamente vigente que se llama Luis Vara. Hasta hace muy poquito era el secretario ejecutivo de la NFP. Así es. Ustedes lo han mencionado varias veces en sus programas también. Sí. Y pesquisa. A mí me llama profundamente la atención que él Estuvo siendo fuera funcionario de la y lo administración contrataron de nuevo. Él estuvo Sí, fuera. claro. Y lo volvieron a contratar hace menos de un año, muy poco. O sea, él renuncia, sale de la Secretaría Ejecutiva y ahora está en la comisión, entiendo, una comisión de registro de futbolistas, una cuestión que la verdad no entiendo mucho, pero sí quiero decir que él era una persona muy cercana a Sergio Jadue. De hecho, fue el abogado personal de Jadue en un requerimiento de partida ex compañero de Jadue de la universidad. Aquí lo tengo. Sí, pues. Lo representa en un juicio ante un ISAPRE, cuando es el típico de las alzas de planes, viste, que tú recurres a algún abogado para reclamar, haces reclamación. Sí. Bueno, Luis Vara fue el abogado de Jadue en esa reclamación ante un ISAPRE por el alza del plan. Es uno de los privilegiados asistentes a la despedida de Jadue en su parcela en La Cruz, 4 o 5 días antes que se fuera a Estados Unidos. Tú sabes que hubo una fiesta en La Cruz, sí, ahí donde con los amigos de la colonia, los más cercanos, familiares. Bueno, Luis Vara es uno de ellos que estuvo ahí. Y además, y acá está lo interesante, su madre se llama Eliana Gabriela Gervasio Zamudio y tiene una notaría en Viña del Mar. Ahí se hicieron todos los cambios de nombre, de traspasos de hecho, cuando Jadue le entrega su parte de sus bienes, su capital a nombre de su mamá, la hacen en esta notaría famosa, que coincidentemente la misma notaría donde quiso ser el chanchullo con el pase Bimber el mismo señor Luis Vara, que yo lo denuncié en enero de este año. Sí, bueno. Y él sigue perteneciendo a la NFP. Entonces tú dices, ¿qué pasa acá? Sí. ¿Por qué Salá no? La gente lo sabía. Fernando. Y no lo imaginaron. Entonces, no estamos idealizando, no estamos imaginando, ¿no? Que Sergio Jadue puede seguir con un nexo dentro de la NFP. Mira, fíjate que muy divertido, porque en Pablo Milas, que es candidato, yo el otro día publiqué una frase de él en el Consejo de Presidentes del 30 de enero del 2015, obviamente no le cayó bien, porque efectivamente la gran mayoría de los presidentes estuvieron a favor y se hicieron los sordos y también se taparon los ojos respecto de muchas denuncias públicas. Exactamente. ¿Por qué? Porque Jadue había traído buenos contratos y porque además la selección estaba yendo bien. Es increíble leer esos consejos de presidente. Bueno, los préstamos irregulares, esa es quizás la razón más potente. Y Mira decía, bueno, el 2016 me llamó, me estuvo escribiendo por WhatsApp, o sea, operando el 2016, reconocido por un candidato. Dice que según Pablo Milas lo bloqueó y todo eso, pero el tipo seguía operando, seguía teniendo diálogo y conversaciones con dirigentes, vínculos con... Lo que pasa es que muchos le tienen miedo, ojo, muchos le tienen miedo, si todos lo quieren afuera. Los que más celebran de que se postergue el juicio son los que tuvieron vínculos con él acá en Chile, que son los cómplices más directos, y también aquellos que fueron pasivos. El mismo Salá fue un cómplice pasivo, creo yo, en su calidad de presidente de Colo-Colo, porque él estaba en el consejo en esa época. Pero yo me quedo con este dato que es concreto, porque me pueden decir miles de cosas, nosotros queremos transparentar, vamos a hacer auditoría, vamos a iniciar querella, pero el funcionario directo, el amigo, el personal, el que les cambió el nombre de las cuentas, sigue trabajando en la NFP. ¿Y por qué, me pregunto yo? No, es para hacerse... No, es para hacerse varias preguntas. Fernando, un segundo. Nos habías señalado previamente que tenías que partir porque tenías un live. ¿A qué hora es? Para ver si te podemos aguantar unos minutos más. Tú nos señalas. Sí, tengo... En 5 minutos más puedo estar porque estoy con Pancho Sagreo, vamos a hablar de esto mismo, un poquito más aprovechando el libro que hicimos juntos. Así es que ahí vamos a entrar más detalles. Por lo mismo, dame un segundito para hacer una mención, porque nosotros también aquí en Todo es Cancha tenemos auspiciadores, y obviamente yo les quiero señalar a todos, amigos, que comer salmón nunca es una lata, menos si es con Peces Chile, ahumado en aceite o en agua, el mejor salmón a bajo costo, Peces Chile. Y recordar que esta transmisión es gracias a los muchachos de 030-TX en Instagram. Buscas una transmisión remota, ellos son los especialistas para ti. Estábamos viendo antes la portada, Fernando, para finalizar, ¿no? Como nos señalas que tienes que partir. La portada de Juego Sucio, un libro que me imagino debe ser bastante especial para ti referente a este tema.
Bueno, el libro Juego Sucio lo escribimos junto con el Pancho el año 2015-2016, apenas se produce la salida de Jado de Chile, ahí nos coordinamos un trabajo, él me ofrece en realidad trabajar junto a él, la posibilidad de ser coautor, y fueron 7 meses de investigación, y bueno, y lo más notable de este libro es que han pasado 4 años ya, está vigente y no ha recibido ninguna demanda. O sea, es absolutamente irrefutable lo que hay ahí porque todo está respaldado con documentos. Incluso Pancho, que tuvo la posibilidad de juntarse con Jado en Miami en febrero del 2016, tiene todo el registro de lo que habló con él, porque no nos dejó grabar ni ser fotografiado, pero sí él a mano escribió todo ese encuentro de más de 5 horas, y además tenemos el respaldo por cualquier situación de los intercambios de mail y de WhatsApp que tuvimos con él en ese periodo. Después, como en abril del 2016, se cortó esa comunicación, producto que el FBI parece que pesquisó que estaba conversando con periodistas y él tiene prohibido dar entrevistas. Un libro de verdad imperdible, súper bien reporteado, muy, muy, muy detallada la investigación y además entretenido de leer porque tiene capítulos cortos, uno puede leer en un ratito un capítulo, después ir a hacer otra cosa, volver a leer, un libro muy, muy, pero muy bueno, de verdad, súper recomendable para la gente que quiere saber más del tema. Está a la venta, Fernando, si nos pudieras comentar un poquito para la gente que estaba viendo la serie, quiere saber qué es verdad, qué no, bueno, todas estas dudas, ¿dónde puede encontrar el libro? ¿Algún datito de aquello? En las librerías más importantes, aunque yo entiendo que está más o menos agotado, pero en internet parece que han sacado una nueva versión. Edición no es la misma edición, pero más números. Sí. Ya vendió 7.000. Andrés Parra lo usó harto. Sí, lo utilizó para ayudarse a construir el personaje desde el punto de vista de la personalidad, entiendo, sacar algunos rasgos, pero yo diría que el guión fue para el otro lado, pero yo creo que, mira, estaba pensando adelante que Jado debe estar bastante agradecido de Andrés Parra, porque Andrés Parra hace que cada uno de los personajes que hace uno como que lo quiere, digamos. Sí. Extraordinaria la actuación de Parra, pero Jado es muy distinto al que se mostró en la serie, es alguien mucho más empoderado y mucho más consciente de lo que estaba haciendo, de lo que aparece ahí. No fue empujado a la corrupción, sino que él entró conscientemente a esa red de corrupción, primero por la ambición del dinero y segundo por la ambición política de crecer dentro del mundo de la dirigencia mundial. Qué terrible, qué terrible. Fernando Agustín Tapia, tremendo la conversación que tuvimos aquí en Todo es Cancha. Agradecerte, hay muchísima gente escribiendo, en verdad. Gracias por toda la información que nos entregaste. Y bueno, Juego Sucio, a diferencia de otros ámbitos en la vida, cuando un libro es bueno, se va rápido. Así que felicidades y a seguir buscándolo porque me parece que es bastante interesante para nuestro acontecer. Y pronto tienes un Instagram Live hablando de esto, ¿no? A las 10 de la noche, por las cuentas de Pancho Sagreo Baeza, y la mía, F. Tapia Lavín, estaremos hablando precisamente de esto de lo que es real, lo que es falso o ficción, más bien, en la serie del presidente, pero también profundizando en todas las cosas que han quedado pendientes del caso de corrupción en la Conmebol. Perfecto, pegadito a Todo es Cancha, entonces el Instagram Live con Fernando y Pancho Sagredo. Un gran abrazo, Fernando, un millón de gracias por estar con todos nosotros. Gracias, Feña. Gracias por la invitación, amigo. Que les vaya muy bien. No va a faltar que nos encontremos en algún Zoom por ahí. Sí, es cierto. Ya, chao, Fernando. Un gran abrazo. Ahí teníamos entonces Fernando Agustín Tapia, reconocido periodista, autor de Juego Sucio junto a Pancho Sagredo, con todo este tema, muchachos, que en verdad a mí por lo menos me deja con la sangre hirviendo, ¿no? Qué rabia ver cómo se utiliza nuestro fútbol para esto. ¿No? Así Pancho, es, sí, no, claro. No,